Gran nota de Adrián Murano hoy en el Destape Web. Entren a leerla, entren a leerla. ¿Cómo estamos, Adrián? Hola, buen día, buen mediodía. Gracias por la generosa recomendación. Bien, vos sabés que en Estados Unidos hay, en algunos medios de Estados Unidos, ya desde la década del 60, se impusieron los departamentos de chequeo. Es decir, son periodistas que chequean la información que traen periodistas del medio antes de ser publicada. Bueno, como armaste mucho lío con la frase de Alberto. ¿Cómo le vas a decir eso? Pero somos modestos, no tenemos posibilidad de armar un departamento de chequeo. No, claro. Me puse a chequear. No, la realidad es que me puse a averiguar el origen de esa frase que ningún político profesional dice al azar. Cuando estamos hablando de la frase de Alberto, cuando te refiere a vos lo de terminar con 20 años de kirchnerismo, ¿no? O de la era K. Entiendo que se lo dijo a otras personas también en la última semana. En Diario AR salió algo parecido. Sí. Con la pluma de Ibáñez. Sí, a dos periodistas y a dos intendentes. Ajá. Por lo menos, que le escucharon decir lo mismo. No te resta mérito, digamos, no te resta mérito. No. Pero digo, como hubo alguien cerca de él que dijo, no, ¿cómo? Debe haber entendido mal. Claro, que fue una interpretación tuya. Bueno, hay varias personas que interpretaron lo mismo. Mira, humildemente, vos sabés que yo nunca me creí un gran periodista, pero viste que Capote tenía una frase que decía, yo recuerdo el 84% de las cosas que me dicen. Yo hablo con vos, me subo al auto, manejo 2 horas, me bajo, me tomo un café con leche, me siento y yo me acuerdo lo que Y te acordás lo que hablaste. Es mi oficio. Toda una frase como esa. Sí. No me olvido de las cosas. Porque aparte ayer se puso en tela de juicio incluso digamos, no solamente el contenido, sino la forma de emisión de ese contenido, ¿no? Si había sido una entrevista, si había sido un off, si había sido un... De hecho, pero si vos lees mis últimas 3 notas que tienen los títulos de cada uno, todos están encomillados. Consignás textual lo que te dice. Todos están encomillados. Y yo ahí recuerdo... No está encomillado solo el presidente. Claro, yo recuerdo que el periodismo se inventó antes que el magnetófono, con lo cual no es obligatorio tener un registro magnetofónico de aquello que se conversa, siempre y cuando en la previa, el acuerdo previo, o sea, mira, vos me estás comentando algo para que yo lo publique, yo soy periodista, vos sos funcionario. Claro. Y si no se aclara específicamente... Si hay algo que no quieras que ponga, decímelo. Es el famoso off. Que tampoco hubo ninguna desmentida. Porque bien podría haberlo habido, digamos, en el caso, en la hipótesis. Hubo una desmentida en off, rarísimo. O sea, desde el gobierno se intentó desmentir en off lo que el presidente había dicho en on. Es al revés de la... Pasa que cambió. No es una desmentida. Cambió muchísimo el periodismo. Pareciera como que hoy todo es en off, salvo que te aclaren que es en on. Claro. Pero bueno, esto es un poco la entretela de la frase que está haciendo carrera. Incluso me enteré de grupos de WhatsApp en donde decían, es una operación de Navarro. Me dijeron que Rodra dijo eso. Yo le diría a Rodra, que primero tenía lo que decir, me lo diga a mí. Y después, qué sé yo, ¿viste? La próxima vez que seas secretario de medios, no dejes tanta deuda, pues se fundieron un montón de medios por haber dejado de eso. Hay que cuidar al periodismo, no atacarlo. Que van a volver al llano y otra vez yo voy a estar poniendo la cara para bancarlos. Entonces, digan las cosas en la cara mejor. Y a ver si me contás a mí eso, porque operaciones en on son raras, ¿eh? Operaciones en on son raras. Bueno, ese me parece el valor. A ver, vuelvo a lo mismo, no por valorizar particularmente tu trabajo, que se valoriza solo, sino porque evidentemente el presidente quiso dar ese mensaje, que es, desde el punto de vista político, lo relevante de toda esta historia. Claro, absolutamente. Desde el punto de vista político, lo relevante es que el Pero presidente... yo esa mañana lo leí y dije, mira, a Ibáñez le dijeron lo mismo en Diario AR. Claro, y insisto, a otro periodista entiendo que le dijeron lo mismo, y a dos intendentes. Hay una intendente incluso que hoy recordaba que en el 2021, después de la derrota de medio término, escuchó una frase similar en boca de Alberto. Lo recordaba hoy en función de, no la misma frase, creo que usaba otra terminología, pero en el mismo sentido. Es decir, que es una idea que viene dando vuelta en el inconsciente de Alberto, en el inconsciente político de Alberto, desde hace tiempo. Bueno, ahora la verbaliza porque ya está en plano electoral, evidentemente. Está en una interna, faltan 3 meses, claro. Qué sé yo. Convengamos que el armado del albertismo un poco también va en ese sentido. Claro, ¿no? Es una diferenciación clara con el kirchnerismo. Bueno, ¿cuál es el armado del albertismo? Perdón, No, o el intento de armado del albertismo. La narrativa, por lo menos, empieza a tomar alguna coloratura. La narrativa va por ese lado. Ahora, voy a focalizar en los otros, digamos, porque venimos hablando mucho, y hablaron mucho ustedes del oficialismo, naturalmente, porque aparte es gobierno y corresponde. Pero bueno, enfrente
del ring, digamos, en el otro rincón, pasan cosas. Ayer hubo un almuerzo en Córdoba, muy nutrido, convocado por IERAL, la Fundación Mediterránea. Ahí estaba María Pía Astori, que es la presidenta del IERAL, muy amiga de Schiaretti de hace muchos años, amiga personal, íntima, de hace muchos años, y estaba Carlos Melconian, que es el director de la Fundación, o del IERAL, y es el economista jefe de la Fundación Mediterránea. Había muchos empresarios, entre ellos la familia Pagani, que es quien financia la Fundación Mediterránea de su origen. Estaba Domingo Cavallo, que fue... El gran producto de la Mediterránea, ¿no? Exactamente, Histórico, que fue se Cavallo. sentó en un lugar preferencial. La revalorización de Cavallo Y muy fuerte. en los sí, sectores muy fuerte. de la derecha Sí. es muy... Lo han rescatado y lo pusieron ahí. Bueno. Desde el día que le tiraron huevos, Sí. que lo están levantando y ahora lo Tal pusieron cual. arriba de todo. Bueno, ayer Melconian dijo, la Argentina tuvo 10 años de estabilidad y la autoría de esa estabilidad fue la Fundación Mediterránea y la ejecución de Cavallo. Es decir, que lo ponía como ejemplo de futuro, no de pasado. Una reivindicación. Una reivindicación en toda la línea, y aplaudían, y atención con el dato, Mario Negri, Rodrigo de Loredo, Yar Llora, que es el intendente que quiere ser gobernador en Córdoba, El schiarettismo. bueno, y estaba el gobernador Schiaretti, que fue el otro orador. O sea, yo te había Claro. mencionado 2 oradores hasta ahora, Melconian, Astori y Schiaretti. Bueno, ¿qué dijo Schiaretti? Que hay que terminar con la grieta. Bueno, natural, es lo que vienen diciendo ahora, Ujú. digamos, desde la derecha, que se presenta como una derecha light. Sí, parece Claro. que lo dijo la nata también. Claro, sí. Bueno, Shock. hay como un relato de moda entre la derecha o la derecha light para diferenciarse de Milei, que sería una derecha radicalizada, Claro. que se presenta como posgrietista. Esa es la frase que usó Melconian. De hecho, presentó su programa de gobierno como un programa de gobierno posgrietista. Y Schiaretti, bueno, recogió el guante y se presentó como un dirigente para ese perfil de campaña y de posicionamiento político. 2 detalles del plan de Melconian. Uno, que reivindica la convertibilidad. Dice con otras herramientas, no con las mismas. Habla de la necesidad de estabilizar, fijando un tipo de cambio competitivo dentro de un capitalismo occidental. Ese es el ruedo que le da a su presentación. Y que solo será posible en un acuerdo importante de distintos dirigentes políticos de distintas vertientes, que sería la parte posgrietista. Bueno, en la nota que vos referías, yo me puse a buscar la genealogía de este discurso posgrieta o antigrieta. Arrancó en agosto con Mark Stanley pidiendo el acuerdo en ese mismo instante de Massa y Larreta, que estaban presentes en ese encuentro de la AmCham. Luego el Papa Francisco, que habló de terminar con la polarización extremista, ¿no? Eso lo dijo en octubre del año pasado en una carta que le mandó a Tucho Fernández, el arzobispo de La Plata, y que inspira la reunión que se va a hacer el sábado en Luján. Ajá. La reunión del sábado en Luján está inspirado en ese mensaje. De hecho, Francisco ahí lo escribió. Hubo una reunión de Francisco con religiosos argentinos hace un par de semanas, donde empieza a gestarse esta misa en Luján, donde repitió la idea de convocar de manera ecuménica a distintos espacios políticos. O sea que ahí tenés el embajador de Estados Unidos y el Papa, que no coinciden necesariamente en las mismas ideas de lo que debe ocurrir en el mundo. Hay un presidente católico en Estados Unidos. No es un detalle menor. No es un detalle menor, no es un detalle Tiene menor. buen vínculo el Papa con Biden. Pero evidentemente coinciden en lo que quieren para la Argentina. Ahora, hay una pregunta que siempre se formuló Woody Allen de manera muy, para mí, contundente, ante una disyuntiva política o ideológica. ¿Esto es bueno o es malo para el pueblo judío?, se preguntaba Woody Allen, ¿no? Bueno, ¿esto es bueno o es malo para el pueblo argentino? O sea, Yo creo que la derecha está buscando consenso para llevar su plan, porque piensa que se puede caer a los 3 meses por hacer semejante bestialidad. Si lo va a conseguir o no, si en la negociación se ablanda el plan y surge algo un poco menos bestial que lo que ellos proponen, pero me parece que hay un ala que piensa
que puede lograr un consenso y no ir por las malas y pegársela. O sea, el proyecto superador de la grieta es la imposición de un modelo neoconservador. Yo creo que sí. Entonces, no es la superación de la grieta, es el triunfo de un espacio sobre otro, de unas ideas sobre otras. Así es. O sea, no hay una síntesis de dos ideas contrapuestas. Lo que hay es esa el es la triunfo lectura, de no sé, ¿vos pensás lo mismo? Sí, porque el proyecto que presenta Melconian no incorpora ideas distintas a las neoconservadoras. Impone las neoconservadoras con la lógica de que es lo único posible, lo único viable. Bueno, entonces ahí... Y Stanley no habla de Larreta y Capitanich, habla de Larreta y Massa. De Larreta y Massa, claro. De hecho, se lo dijo a ellos. Pónganse de acuerdo ahora. Para mí en ese raconto no hay que dejar de lado que seguramente con una idea muy distinta, pero antes que el embajador Stanley y antes que el Papa, la que dijo que había que sentarse a hacer un gran acuerdo era Cristina. Sí. Claro, pero... Seguramente está pensando en un acuerdo de características muy diferentes. Claro. Pero digo, tampoco regalarle a la derecha la retórica cuerdista. Correcto, está muy bien lo que mencionas. Pero además, a ver, el kirchnerismo, sobre todo después de lo que fue el atentado contra Cristina, convoca a todos los sectores, no convoca solamente al kirchnerismo y al peronismo que pueda comulgar con el kirchnerismo o que pueda compartir una silla. Ellos dejan bien en claro que vamos a negociar con todos menos con, ¿no? Entonces ahí ya está la exclusión de un sector. Pero ese consenso no es un consenso que se va a lograr de acá a las elecciones. No es que están esperando llegar con un amplio apoyo de todos los sectores políticos. Si se puede avanzar con algunos, genial, pero lo que creen es que van a empezar, ya están empezando hace rato, a tender puentes con distintos sectores y que una vez que se empiece a avanzar con las medidas y funcione el plan, entre comillas, que ellos quieren imponer, ahí sí van a conseguir los apoyos. Porque lo que dice Larreta, por ejemplo, que es uno de los exponentes, es la reforma previsional que hizo Macri sale por nada y al toque termina el gobierno y ya no existe más esa reforma previsional. ¿Por qué? Porque no tuvo consenso, ¿no? Ahí el tema es... Lo mismo con las tarifas. Claro. Sí. Bueno, por eso pregunto si los que estaban ayer en esta exposición de IERAL, de la Fundación Mediterránea, que eran peronistas, radicales, gente del PRO, o sea, distintos espacios políticos, todos cordobesistas, digamos, o del ecosistema político de Córdoba, son los que van a traccionar la idea que en algún momento se conoció como la tercera vía, un espacio político equidistante de las dos mayorías políticas establecidas, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Si la pretensión es explorar esa intención política o tratar de llevar con esos elementos lo que en su momento la izquierda llamó el entrismo, que era desde la izquierda entrar en los partidos tradicionales para imponer ideas de izquierda que no podían permeabilizar en términos electorales como mayorías. Bueno, si la intención es el entrismo, que yo creo que es la intención del Melconian, porque él se viene reuniendo con todo el mundo y le plantea una idea Melconian es el visitador médico. Es el visitador médico. Melconian va y le presenta su plan económico a cada uno y el que lo quiera agarrar, genial. Pero cuando te saluda Melconian, lo primero que te dice es: tenemos que defender el sistema. Ese es el mantra con el que se busca imponer como sentido común, como modelo único, un modelo neoconservador. Tenemos que defender el sistema. Y ahí... Vos decís que, por ejemplo, Melconian no debe estar nada contento con los tweets de ayer de Lacunza, Laspina y Sandleris. Bueno, por ejemplo. De hecho, Melconian y Sandleris se llevan bastante mal. Y Sandleris es hoy quien le habla al oído a Macri, ¿no? Quien le habla al oído a Macri, o quien impulsa esos comunicados explosivos, los comunicados bomba. Es que yo no sé si ese pacto puede incluir a Macri si Macri no cambia de tesitura. Uno ve el canal de Macri, realmente es casi, no sé, terrorista, es una cosa de locos lo que hace ese canal. Sí. No sé si por vieron, momentos lisérgicos. yo no lo quise pasar acá porque hay un take andando de vuelta por las redes que dura unos 2-3 minutos, donde hay 3 personas, una es Canosa, insultando al presidente, degradándolo de una manera bestial, bestial. Nunca había visto algo así ni en la televisión argentina ni en ninguna televisión yo. Sí, lo de Canosa es lisérgico, decididamente, o sea, está fuera del registro de la racionalidad. Porque uno puede incluso discutir fuerte. Ahora,
la ofensa personal como método... Todo el tiempo, sistemática. Sistemática, No es que un día, sí. viste, estaba mal, viste, que tuvo un mal día, qué sé Sí, yo. sí, que incluso persigue la deshumanización de La deshumanización las del víctimas. adversario, así Sí, es, así es. Son víctimas de un discurso Por eso digo, de odio, ¿no? si vos vas a hacer el sistema, como Sí. dice Melconiano, la unión de los democráticos, Sí. qué sé yo, y Macri debería salirse de ese lugar. Y el canal lo representa mucho, él tiene que saberlo. A mí hace poco me decía, no, Macri, con vos no hay nada, qué sé yo. No. Le digo, pero dime, un periodista del canal de él es el que me denuncia y sigue. Y 2 jueces de él son los que dan lugar. Luego, digo, ladra, tiene cola, Sí. ¿no? Yo creo que Juntos por el Cambio aceptaría un programa como el de Melconian. Me parece que, digamos, no está tan lejos de lo que puedan aceptar otros referentes económicos como la Cunza y compañía. Mi duda es qué pasa en el Frente de Todos frente a eso. Sí, el Frente de Todos tiene candidatos que aceptan un programa neoconservador como método de defensa del sistema frente a la acechanza antidemocrática que pueden representar los Milei, que recogen el voto bronca y demás. Bueno, ahí yo tengo para mí que hay sectores del peronismo sensibles a ese tipo de programas. Caso Schiaretti. Ayer, de hecho, lo valorizó, consideró un gran programa de gobierno, que no es solamente un programa económico, lo presenta la Fundación Mediterránea, es un programa de gobierno. La convertibilidad no era un programa económico, Claro. era un programa de gobierno, Sí, sí. que incluía herramientas económicas, pero era un programa de gobierno. Bueno, y hay otros elementos dentro del Frente de Todos dispuestos a abrazar ese programa, porque ahí puede haber un principio de ese acuerdo del 70% que en su momento instruyó a hacer Mark Stanley. Yo lo que creo que hay un grupo de gente pensando no en la economía en particular, sino en qué tipo de acuerdos políticos, qué tipo de contexto político hace falta para el plan económico que tienen. Claro, claro. El tema es, vuelvo a la pregunta de Woody Allen, ¿este programa es bueno o es malo para las mayorías populares en la Argentina? Sí, un proyecto de país, como el que tiene Cristina en la cabeza, por ejemplo, puede tener por momentos distintas herramientas económicas. Claro. ¿Sí? Sí. Viste que, no sé, a Néstor quería superávit y Cristina dice, bueno, podemos vivir con... Uno no tiene que quedarse en eso y pensar que esas son cosas de derecha o de izquierda. El tema es qué proyecto de país tenés en la Pero cabeza. escuchame, Roberto, Digo, nos pasamos. el proyecto de país son las cosas cuando hablamos de la hidrovía, del puerto de Magdalena. Esas son las cosas que van definiendo qué vas a hacer con el litio, qué vas a hacer. Esas son las grandes cosas Mirá, que definen un proyecto de país. El otro día un amigo economista me recordaba cómo durante 3 años puteamos a Néstor, los primeros 2, 3 años de mandato, por perseguir los superávit gemelos, es decir, Claro. por no distribuir Así es. el superávit comercial. Cuando veníamos de una Argentina explotada. Sí. Entonces decíamos, ¿por qué este tipo Sí. junta reserva y no distribuye con el país Las explotado? reservas eran poder. Las reservas Bueno, eran después poder. lo entendimos. Mm. Después lo entendimos. Pero en ese momento, desde una mirada progresista, de izquierda, nacional, popular, progresista, póngale todos los etiquetas que quieran, era muy difícil de comprender. Yo recuerdo una charla con Esloto, que en ese momento era columnista del medio en el que yo trabajaba, donde discutíamos esto, y Esloto intuía que iba por ahí, pero tampoco tenía la certeza. Claro. Intuía que era justamente una acumulación de poder para después generar una macroeconomía de distribución que permitiese No hay que distribuir el pensar ingreso. que esas herramientas son las que definen el Exactamente. norte. Ahora, eran herramientas ortodoxas, ¿eh? La forma de acumular reservas... eran Este es un herramientas país donde los presidentes tienen escaso poder. Entonces vos tenés una economía bimonetaria. Para tener poder tenés que tener dólares y pesos. Bueno. Es decir, tenés que tener superávit fiscal, pesos, y superávit comercial, dólares. Y a partir de ahí te parás y podés crear un modelo. Si vos tenés esa debilidad, si no tenés dólares ni pesos, como pasa hoy, ¿qué poder No tiene sé, el qué importante es la figura del presidente, ¿no? O la presidenta. Porque Absolutamente. el menú que- de herramientas lo tienen todos. Sí. Y El tema fíjate es para que qué lo lo mismo usan. que vos planteás en términos económicos se puede hacer un paralelismo en términos políticos. Néstor Kirchner es un político que construyó poder de forma muy ortodoxa y lo invirtió de forma Así es. heterodoxa. Claro. Así es. Él construyó poder No tan con los heterodoxa gobernadores. como lo invirtió Cristina. No, no. No, bueno, no, más vale. Cristina profundizó eso. Sí. Pero la construcción de poder de Néstor fue una construcción de poder absolutamente típica. ¿Sí? Primero buscando ampliar
la transversalidad, todo eso, y cuando se le empieza a complicar, cerrándose en el núcleo del PJ. Es casi un recorrido hizo dos universal. cosas En lo económico, no en lo político. Yo creo que tiene un déficit político el gobierno de Alberto, pero en lo económico, Alberto quiso hacer algo más parecido. Quiso ir, aunque sea al equilibrio fiscal, ¿sí? Y esa discusión la tiene hace 3 años con Cristina y con Máximo. ¿No? No en el tema dólares, donde yo creo que tuvo una mala administración de las reservas el gobierno de Alberto. Yo creo que ahí también, obviamente todas las comparaciones son odiosas, y sobre todo cuando comparás tiempos y no comparás, Sí. porque son contextos distintos, pero en el caso de Néstor y de Cristina, claramente había una idea de representación política muy clara. O sea, en definitiva, gobernar es representar intereses, Claro. y administrar conflicto de intereses, es eso. No, bueno, claramente tenían un horizonte hacia el Pero cual... Néstor te bajaba los cuadros mientras Bueno, acumulaba porque- reserva. Obviamente iba a lo simbólico porque la parte, el vil metal... Porque vos No. podés hacer política aún cuando hay escasez. Pero además Néstor subía sueldos mientras aumentaba reservas. Está bien, las circunstancias los sueldos estaban tan Venían bajos cuando tan los bajos. agarró, Sí. pero él no se presentaba como una disyuntiva entre la macroeconomía y el bolsillo. Él en ese momento mostraba por un lado el superávit y por el otro lado que la gente le iba mejor. Sí, hizo varias cosas, que no entró en default con el fondo, pero más o menos, porque hubo una demora, recuerdan que vino Sí. el El rato... secretario de Néstor contó que la presidenta Ann Kruger era del fondo, lo llamaba a Néstor y no lo atendía, que Sí. la hizo llamar 10 veces para atenderlo. En un momento vino Rato a la Argentina y le dijo a exigirle a la Baña y a Kirchner que hicieran lo que el fondo estaba pidiendo. O sea, viajó. Sí, sí. Porque bueno, por eso digo, no es una sola cosa, hay varios elementos en esa construcción. Vuelvo al origen de la charla. Si empieza a haber un consenso respecto a que la salida del pozo en el que está hoy, sobre todo mucha gente en la Argentina, mucha gente, es con un modelo económico neoconservador, y ese consenso involucra a todos los espacios políticos, y vamos a estar obligados a elegir entre un menú acotado y muy parecido de expresiones políticas. Bueno, lo que me parece que es interesante para ver cómo transita a partir del fin de semana es si va a haber una representación política que use esa caja de herramientas pensando en los intereses de las mayorías populares y no en los intereses de los sectores concentrados, Claro. que son los que patrocinan ese programa, ¿no? Eso es lo que me parece que en definitiva sirve como ejemplo aquello de Néstor y de Cristina. Pero Sí. bueno, era una observación a partir de un hecho de ayer que me llamó la atención. Ahí en Córdoba, muy nutrido, todo muy rico parece que se come también. ¿Ah, sí? Sí, hizo que más rico en esos Lo lugares. que está rica la interna también ahí en Córdoba, ¿no? Mamita querida. Bueno, vayan a comer, ya que estamos hablando de almuerzos. No, me tengo que ir al dentista, no puedo comer ahora, puta madre. Ah, pero Dios, Robert. Bueno, Qué vida cagada. horrible. a mí me toca el jueves. Es así que feo. después me el contás. dentista, ¿no? Sí. Chicos. No, saca el torno de ahí, che. No, Horrible. no. La situación de vulnerabilidad que tiene. Eso, ¿viste? Ahora no- Sí. ahora no está- Yo no me acuesto nada. No, la situación de vulnerabilidad es uno se entrega absolutamente. Sí. Pero además te debe tener la boca abierta mucho tiempo y como Bueno, duele. claro. No, la vulnerabilidad. A mí lo que me mata es la vulnerabilidad, que no puedo hacer nada para defenderme. Hay cosas peores. No se puede Claro. hacer. Hay cosas y te están peores, curando, pues en definitiva, gente. Sí, es por tu Por lo bien. menos no te por tu haces bien. una Yo igual siempre colonoscopia. soy muy desconfiado, ¿viste? ¿Por ¿Viste? qué? El dentista después atiende a otra gente que no es como yo. ¿Vos decís que ¿Y no se lavan entonces? los dientes? Y entonces, no. Que no piensa como yo. Vos decís que puede haber algún tipo de. Y claro, si hay cuando vengan a verlo, hacerle un agujero. Bueno, vos en la tenías espalda. el cardiólogo de... Tenés un cardiólogo también compartido con otras ideas políticas. Con Mirta Legrand. Qué bien funciona, ¿eh? Uy, Es después- una garantía. Mañana le voy a cole- Vos entrás al consultorio de él y tiene la foto de ella nada más. No tienen, viste que los demás tienen diploma. Yo tiene la foto de Mirta. Está bien. Le Mañana- sobra, con eso le sobra. Y al lado de la edad, ¿no? Mañana Porque les voy a eso es algo para contar destacar. el empresario que fue el Celestino para que la reta fuese al cumpleaños de Mirta. Muy interesante ese Bueno, empresario. mañana lo porque, hacemos. Porque ahí hay algo también en Me construcción. gusta, me gusta. Chau, chau. Chao. Un país unido por la radio.